Seamos todos bienvenidos. En el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 21, hablamos de una fe activa. Y de esta manera encontramos a Jesús caminando en aquellas calles polvorientas y extendiéndole la mano a aquel que está leproso y le dijo: quiero. Lo tocó y fue limpio. Ese mismo Jesús registra la escena, es el mismo de hoy. ¿Por qué? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Su poder no ha cambiado. ¿Y cómo recibió eso? Dice la palabra de Dios que el Padre lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, para que anduviese haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Ninguna enfermedad viene de Dios, es una opresión diabólica. Ninguna persona puede pagar con su enfermedad ni la salvación de su alma, ni la transformación de su vida. Las enfermedades no son para pagar. Las enfermedades ya Cristo las pagó. Y nosotros tenemos derecho legal por esa fe para decirle: a como lo hiciste en aquella cruz, derramando tu sangre para salvar mi alma, llevaste heridas en tu cuerpo para sanarme de toda enfermedad. Si usted lo cree, el poder de Dios va a actuar para hacer el milagro que usted necesita. En el libro de Marcos capítulo 5, verso 21, la Biblia dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos en ella para que sea salva y vivirá. Verso 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Y qué dice la palabra del Señor en el verso 34? Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Qué gran noticia recibió esta mujer, que había creído en el Señor Jesucristo. ¿Qué nos narra la Escritura? Jesús iba por las aldeas y cuando caminaba por las calles, dice la palabra del Señor que multitudes de enfermos eran traídos por sus familiares en lechos, en camillas, y los ponían ahí donde Jesús iba a pasar, para que cuando él pasase y los enfermos alcanzaran a tocarlos, quedaban sanos. Jesús hacía milagros, grandes milagros. Él no ha cambiado, él sigue haciendo milagros. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Venir con esa misma fe con que vino esa gente desde lugares lejanos. Venir con esa misma actitud y con una acción que muestre que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa fe tiene que ser una fe activa. Diga conmigo: fe activa. De tal manera que cuando la mujer de flujo de sangre vio la multitud en esa condición tan deplorable, por la situación que ella vivía, era una mujer inmunda.
No podía entrar en una multitud porque le era prohibido que la tocaran. Y es que era parte de una ley de la religión en ese momento. Sin embargo, ella provocó el poder de Dios para que la tocara y se metió en medio de la gente. Y aunque mucha gente apretaba a Jesús, estaban cerca de él, no sentían nada. ¿Por qué? Porque había mucha gente que estaba siguiendo a Jesús, pero no tenía una fe activa. Esa es la gran diferencia de decir: voy a una iglesia, leo la Biblia, conozco los coros y los cantos modernos, me gustan las prédicas y yo oro al Señor, pero no hay una fe activa. La fe activa es la que decide lo que Dios hará si nosotros nos movemos. Y eso fue lo que hizo la mujer. Mucha gente tocaba a Jesús, pero no se sanaban porque no tenían una fe activa. Ella determinó, y esto es importante: mi fe tiene que actuar en determinación a lo que Dios enseña en su palabra. Ella dijo: si yo toco el borde de la vestidura de su manto, seré sana. Esa acción produjo que el poder de Jesús saliera de él y tocara a la mujer, se seca el flujo y queda totalmente sana. Es esa acción la que nos va a traer liberación, salvación, sanidades. Estamos hablando de un mover con todo el corazón. El Señor dice en el libro del profeta Jeremías: si ustedes me buscan y lo hacen con todo el corazón, ¿cómo lo tenemos que hacer? Con todo el corazón. Lo van a encontrar. Vamos a encontrar a Jesús si nos movemos de todo corazón. Tiene que haber una causa de fe poderosa en nosotros. Yo he visto a Jesús hacer milagros, muchos milagros, sanar a mucha gente que ya no tenía ningún tipo de oportunidad, sino que estaban muriéndose. Recuerdo en una ocasión que me encontraba en un lugar remoto de Nicaragua, en una campaña pública al aire libre. Era una noche hermosa, más de 5,000 personas estaban ahí. ¿Y cuál fue la sorpresa para mí? Que mientras predicaba la palabra de Dios, trajeron a una mujer que le había dado cáncer en el estómago. Esa mujer estuvo en otra ciudad, en un hospital, y bajo tratamiento médico, pero no pudieron hacer nada. Los médicos hicieron todo lo humanamente posible. La enviaron al hospital de su ciudad, que era un pueblito pequeño, y ahí le dijeron: señora, ya no hay nada que hacer. El cáncer tumoral en el estómago ha crecido tanto. Era como del tamaño de una pelota así, tan fuerte y tan grande, que cuando la llevaron a la campaña, la trajeron desde 5 kilómetros en una cama de tijera, de esas de lona, y 4 personas traían a esa mujer cargándola durante 5 kilómetros. Sus hijos venían cargándola porque dijeron: allá hay una campaña donde se está predicando acerca del poder de Jesucristo. Y cuando ella llegó a la campaña, estaba casi moribunda, menos de 80 libras, y estaba tan flaca. Era una mujer de color trigueñito. Estaba envuelta en unas sábanas, y lo único en aquel cuerpo tan flácido, tan seco, lo único que se podría ver de ella era esa enorme barriga. Y ahí la pusieron. Mientras yo estaba predicando, pusieron a la mujer en la parte de abajo, y ella quedaba viendo los movimientos que yo hacía, pero sé que estaba absorbiendo una fe gloriosa. Inmediatamente que terminó el tiempo para la salvación de la gente y el mensaje, comenzamos a orar por los enfermos. Lo sorprendente fue ver cómo el tumor comenzó a moverse sin que nadie le pusiera la mano, y se podía observar por las sábanas el movimiento, y de pronto desapareció. Se quitó la sábana, se levantó, comenzó a caminar, y ella sola subió a la tarima por las gradas, levantando las manos, sin el tumor, sana por el poder de la fe que puso en Cristo Jesús.
Ella puso su fe en Jesús. Para mí fue grato ver a Jesús haciendo los mismos milagros que hizo hace 2000 años y lo sigue haciendo, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y su palabra no se disminuye. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios dice que envió su palabra y lo sanó, y si es así, usted va a ser sano hoy en el nombre de Jesús, porque su palabra nunca disminuye. Su palabra es la misma. Fue hermoso ver a esa mujer sanada por el poder de Dios, porque sus hijos y sus familiares con fe la trajeron cargando por 5 kilómetros. Pero ahora ella estaba caminando y la escena fue muy hermosa y quedó grabada en mi mente cuando ella se sube en la bestia donde su hijo tenía las riendas del caballo. Ella se sube y se agarra de la cintura de su hijo, y ya su hijo cabalgando con su mamá totalmente sanada, y el otro hijo con la tijera de cama, así llevándole en el hombro derecho para el pueblo o la casa donde vivían, para contar las mismas obras que Jesús hizo. Como sanó a la mujer de flujo de sangre hace 2000 años, está sanando hoy, porque Jesucristo sigue haciendo milagros y todas las cosas son posibles al que cree. Solo hay que avivar nuestra fe en el Señor y creer en el poder de la palabra de Dios. Cuando la mujer de flujo de sangre tocó a Jesús, la manifestación más real de la fe es que poder sale de Dios. Y cuando el poder de Dios toca, la enfermedad la desaparece. Cuando el poder de Dios toca al enfermo, lo sana. Pero ¿qué hay que hacer para activar ese poder que está ahí dispuesto para nosotros? Tomar una acción. He visto personas que mientras oramos, ellos tiran las muletas y comienzan a decir: quiero caminar, aunque era imposible. Ahora lo comienzan a hacer porque su fe la han puesto en acción. Otros dicen: quiero que me vuelvan a hacer los exámenes médicos, los ultrasonidos, y en el ultrasonido aparece que Dios ya hizo el milagro. Hay que actuar en fe y Dios nunca se detendrá. Su poder es para usted. Jesucristo no está en otro lado, aquí está en el corazón suyo. Aquí está Jesús para usted. Él nunca se ha ido. Él te dice en San Mateo 28: yo estoy con vos todos los días de tu vida. Yo estoy con vos hasta el fin de todos los tiempos. Él siempre está con nosotros. Él es real y poderoso. Hace unos años, una pariente, una persona que es parte de mi familia, se estaba muriendo. Era una joven que acababa de dar a luz un par de gemelas, y en el quirófano se infestó de una hepatitis llamada la hepatitis C, que es muy agresiva. Ahora estaba en un momento de agonía. Su cuerpo estaba totalmente amarillo e hinchada, inflamada, como que si se iban a reventar sus brazos. Era irreconocible cómo estaba la situación de ella, y en agonía entramos nosotros a orar por ella. Nos pusimos a orar antes en ese lugar. Los médicos habían determinado que la hepatitis C había dañado tanto su hígado que el ultrasonido mostró hígado diluido. Hígado diluido, estaba hecho pedazos su hígado. Y ahí en esa cama moribunda nos acercamos al oído de ella y dijimos lo que la palabra de Dios dice que hablemos. Cuando usted habla fe, está hablando el lenguaje de Dios. Y el que habla el lenguaje de Dios se comunica directamente con el Dios de los milagros. Y le dijimos: en el nombre de Jesús, sos sana. Y ahí
Ella de pronto abre los ojos y comienza a respirar fuerte y a llorar, pero no era un lloro de aflicción, era un llanto de liberación. Levanta ella sus manos y le da gracias a Dios. 30 minutos después está recibiendo comida porque dijo: tengo hambre. En ese instante en que ella recibe la comida, recibe las fuerzas, y entonces a la mañana siguiente le dice el médico: usted puede irse a su casa. Entonces ella pidió la epicrisis médica para tener una certificación. El médico le dijo: no te puedo dar ninguna certificación médica. ¿Por qué?, preguntó ella. Porque anoche el ultrasonido decía hígado diluido, y mira el ultrasonido que tomamos hoy en la mañana, tu hígado está perfecto, está sano. Y ella se fue libre de la enfermedad. Ese Cristo está aquí en esta mañana. Ese Cristo está dentro de usted por medio de la persona del Espíritu Santo para escuchar esa fe activa que usted tiene. Pero dice la Escritura en el verso 35, Marcos 5:35, que mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Quiere decir que el obstáculo para Jairo hubiese sido el temor. Y es que el temor bloquea los milagros, porque el temor es un arma de Satanás para que la gente se aflija, para que no tenga paz, para que hayan desórdenes en los pensamientos y llevar la mente ocupada para las preocupaciones. Pero por eso Jesús le advierte, le dice: no temas. ¿Qué fue la primera reacción que tuvo Adán y Eva en el huerto del Edén cuando le fallaron a Dios? La primera reacción que tuvo Adán es la perspectiva de ver a Dios. Él lo vio y en vez de acercarse dijo: cuando te vi, tuve temor y me escondí, y por eso, aunque escuché tu voz, no la atendí. Quiere decir que el temor nos aleja de Dios. El temor crea un recelo negativo en la vida de las personas. Incluso daña el sistema inmunológico y oprime más a las personas. Lo primero que tenemos que hacer es ser libres del temor. Y para ser libres del temor, el perfecto amor de Dios tiene que ser parte de nuestra naturaleza, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La intención y la acción de fe de Dios fue enviarnos a Jesús. Romanos capítulo 8 verso 32 dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros, ¿cómo no nos dará también todas aquellas cosas que le pidamos? Entonces Dios actuó en fe, enviándonos la medicina para la salvación, la medicina para la enfermedad, y esa medicina es Jesucristo el Señor, el sanador y médico eterno. El Padre lo envió con amor. Su amor fue tan grande que nos dio la salvación y la sanidad. El Padre nos dio la respuesta, la solución ya la dio el Padre. Y como ya nos dio el Padre la salvación y la sanidad, tenemos derecho legal totalmente. Por lo tanto, actuamos sin temor. La voz de la verdad es Jesucristo. Y queda viendo a Jairo y le dice: no temas, cree solamente. Ahora Jairo tenía que enfocar sus pensamientos, sus emociones y sus acciones únicamente en Jesús. Jairo no podía dejar de ver a Jesús. Jairo no tenía que estar pensando que su hija ya no tenía latidos en el corazón, ya no tenía vida. Ahora su hija estaba muerta, pero Jairo no piensa en eso. Jairo piensa que a la par de él está Jesús, y Jesús
es la vida. Y lo que Jesús toque le da vida. Y lo que Jesús haga trae vida. Jairo tenía que estar enfocado en Jesús. Dice la palabra de Dios que llegaron a la casa de Jairo y encontraron a mucha gente llorando. Sí, ellos lloraban desconsoladamente por la muerte de la niña. Entonces Jesús queda viendo a la gente que lloraba y les dice: la niña no está muerta, la niña duerme. ¿Sabe lo que hizo esa gente que estaba llorando? Se burló de Jesús. Hay personas que se afligen, lloran y se burlan de Dios. Eso no les va a traer ninguna solución. La incredulidad es que a pesar de que Dios habla, no le creen. Y ahí estaba hablando la vida. San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante, dice que cuando Dios el Padre formó los cielos y la tierra, Él dijo la palabra, y esa palabra es Jesucristo. Y la palabra es la vida. Diga conmigo: la palabra de Dios es la vida. Las palabras que Jesús habló son espíritu y son vida. Entonces, cuando Dios dijo: crezca la hierba, sepárense las aguas de los ríos de las aguas de los océanos, lo que funcionó poderosamente ahí es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios trae vida. Quiere decir que la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo es vida, que todo lo que hoy vemos como existencia natural fue hecho por la vida de Jesús. Quiere decir que la muerte y el infierno tiemblan cuando llega la vida de Dios. Y a esa casa entró, a la casa de Jairo, la vida de Dios, que es Jesús. Y cuando Jesús llega y dice: la niña no está muerta, es porque para la vida, que es Cristo, no hay muerte. Si Él murió por nosotros, si Jesús expiró en una cruz, fue porque llevó tus pecados, fue porque llevó mis maldades, pero no porque Él tenía que morir. No, Él murió por nosotros. Nosotros íbamos a ser condenados, nosotros íbamos a ir al infierno, pero Jesucristo, que es la vida, se despojó de sí mismo y entonces murió por nosotros. Pero en la casa de Jairo estaba Jesús, y donde está Jesús solo hay vida. Por eso Jesús no dice: la niña está muerta, dice: la niña duerme. ¿Por qué? Porque para la vida de Dios, esa niña, entonces cuando Jesús la tocara, iba a estar como dormida. Qué simple y sencillo lo que hace Dios, que un veredicto irreversible naturalmente, que es muerte, y ellos le llaman los médicos rigoris muertes, o muerte rígida, cuando un cadáver deja de respirar, cuando el corazón deja de latir y el cerebro se detiene, ya no le llega flujo. Rigoris mortis es muerte rígida. Ahí está la persona sin vida. Así estaba esa niña. Si la tocaban, no tenía pulsos, su corazón ya no bombeaba sangre. Pero ¿quién entró? Diga conmigo: entró la vida de Dios. Y Él toma la mano de la niña y le dice: niña, a ti te digo, levántate. Y la niña abre los ojos, se sienta en la cama, sale y camina, y Jesús dice: denle de comer. Observe lo que dice el Señor Jesús a Jairo. Le dice: no temas. Quiere decir que había que cerrar esa puerta del temor y abrir la puerta de la fe. Es: cree solamente. Y cuando Jairo abre la puerta de la fe, que es creer, Dios agarra algo humanamente imposible y lo hace fácil, como despertar a la niña como si estuviese dormida, por causa de que la vida de Dios, lo que toca, tiene existencia, tiene salud, tiene salvación y tiene vida. Ese es el poder de Jesús. ¿Cuántos celebran al Señor en esta mañana? Yo celebro la vida de Dios. Él toca los cuerpos y de un pronto a otro toda la enfermedad desaparece. Hace algún tiempo, muchos años atrás, estábamos mi esposa y yo, cuando todavía éramos novios, y una tía abuela se estaba muriendo.
Entonces fuimos a la casa con mis suegros y ahí estaba la tía Lola. ¿Qué es lo que había sucedido con ella? La tía Lola, ella tenía un problema severo de embolia cerebral. Los médicos dijeron: no hay nada que hacer. Ella oye, pero no ve ni habla. Ahora estaba para morir en una cama y la familia dijo que muera en la casa. Eso fue Monseñor Lescano. Fuimos a la casa y nos encontramos con un espectáculo muy doloroso. En el comedor estaba el café en bolsas listos para hacer a la hora que expirara la tía Lola, y el pan ya estaba para el velorio. Ahora, en el nombre de Jesús, nos arrodillamos ahí y le hablamos al oído a la tía Lola. ¿Y qué fue lo que le dijimos? Le hablamos de vida, le hablamos de Jesús. Y observe que cuando hablamos con una fe sencilla, lo mismo que hizo Jesús hace 2000 años, Él garantiza, porque su palabra es la misma siempre, que va a hacerlo hoy también, el milagro que necesitamos. Y le dijimos: tía Lola, Jesucristo te sana, Jesucristo te levanta de esa cama y vas a disfrutar con tu familia una vida sana. Salimos de esa casa como que si nada había sucedido, pero la palabra de vida ya estaba puesta en los oídos y en el corazón de esa mujer. Antes de salir de esa casa nos encontramos con su hijo. Venía de la funeraria, nos enseñó un documento y dijo: ya el ataúd está pagado, está listo y lo van a traer tan pronto como mi mamá expire. Nosotros observamos el documento y realmente la escena era muy conmovedora, era dolorosa, de saber que solo tenía que expirar esa noche la tía Lola. Como a las 2 de la madrugada se oyó una voz fuerte y los hijos se despertaron y oyeron decir: tengo hambre, denme de comer. Y era la tía Lola que había despertado. ¿Cuál fue el asombro de todos nosotros? Que la referencia que nos dieron como testimonio es que ella se sentó sobre su cama hablando normal, y esa noche lo único que le pudieron dar fue café con pan, que ya estaba preparado para la vela. Ese es el poder de Jesucristo. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Jairo se enfocó en Jesús y nosotros tenemos que enfocarnos en Jesús para el milagro. Cuando miramos a Jesús, entonces enfocamos nuestra vida en sus promesas y no le damos crédito a ninguna mentira del enemigo. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos y todo lo demás se enfoca en lo que Dios ha prometido. Y Dios es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6 dice que Dios premia a los que creen que Dios está ahí, que los está escuchando. A esos Dios premia.